¿Qué te parece la opinión de este especialista? Creo que hay muchos elementos rescatables. ¿Cómo hacerle sentir al joven, al niño, que realmente es parte de la familia? Ya lo comentábamos hace un momento, pero además debes de agregar la estructura como parte fundamental. La estructura, ya lo vimos en una emisión anterior, tiene que ver con cómo funcionan las cosas en la casa y cómo son las interrelaciones de los integrantes de la familia. Los horarios son parte muy importante. Horarios para la televisión, horarios para el juego, horarios para las tareas, horarios de comida. ¿Sabes? Hay una cosa, retomando lo de la comida, que yo creo que la mayoría de las familias deberíamos rescatar, y es la sobremesa familiar. La sobremesa familiar es un gran momento de vínculo para platicar muy a gusto, que los niños se sean parte de la plática. Yo recuerdo sobremesas familiares prolongadas, donde realmente hablábamos de cosas muy entretenidas, muy interesantes, y sobre todo me hacían sentir parte de una comunidad familiar. Rescata aunque sean 10, 20 minutos de sobremesa familiar, aunque sean los fines de semana nada más, pero rescátalo. Creo que es parte de una estructura muy funcional. Otro aspecto es involúcrate y conoce a sus amigos y adopta a los amigos de tus hijos. Adóptalos en el sentido de que los conozcas, tenlos cerca, que realmente sientan que los amigos y tus hijos que pueden llegar a la casa y ser parte del funcionamiento y de lo que consideramos como querido o como afectivamente cercano. Este punto también puede ser muy, muy útil para ti. Otro aspecto son los buenos modales. Recuerda, también ya lo mencionamos en una emisión anterior, el lenguaje, el gracias, por favor, con permiso. Vamos a hacer una campaña a los padres de familia, debiéramos hacerla, para que los modales se rescaten y no se pierdan. Modales fundamentales, elementales. No estoy hablando de acciones de mayor cortesía que el lenguaje correcto. Otro punto bien importante es interésate en su vida escolar. Es decir, si tú te involucras en lo que en la escuela sucede, vas a darle sentido a toda su actividad. Muchos niños, muchos jóvenes sienten que los papás nada más están moliendo para que haga la tarea a veces, o ni siquiera eso. Perdón, involucrarte o interesarte en su vida escolar no significa necesariamente la tarea nada más, Es participa, si hay pláticas, asiste. Naturalmente que cuando las escuelas fomentan una plática, a veces van los papás que tienen buena comunicación y los papás que más requieren de esas pláticas no asisten. Es muy triste y además los niños perciben la falta de interés. Entonces, seguimos en los vínculos que hay que establecer y esos vínculos tienen que ver con estructura. Me gustaría leerte un pensamiento del autor Hernán Ortiz Maldonado sobre el tema de evitar que nuestros hijos sean adictos y violentos. Él dice, estás al mando, tú como mamá o papá, estás al mando de la tarea de prevenir. Tu posición estratégica es incomparablemente mejor que la de médicos, psicólogos, etc. No eludas una consulta con un profesional si lo consideras oportuno, pero no renuncies a tu historia como padre o madre y mantente al frente de tu familia para evitar que tu hijo crezca sin vínculo y entonces experimente con drogas. Hernán Ortiz Maldonado nos hace esta recomendación que viene como anillo al dedo para el tema que estamos planteando. ¿Cómo prevenir desde la familia que nuestros hijos consuman? ¿Cómo fortalecerlos para que de verdad puedan hacer frente a un mundo que los invita al consumo y a la adicción? Vamos a continuar con este tema más a fondo. Va a haber algunas referencias bibliográficas, libros que yo te recomiende que pueden ayudarte mucho. No te vayas. Esto es escuelaparapadres.com. Yo soy Vidal Schmidt. ¿Qué entiende por autoridad en el hogar? Pues quiénes son los que ponen las reglas, quiénes son los que ponen
Pues sí, las reglas de la casa, horas de entrada, horas de salida y los quehaceres del hogar, ¿no? Hay que poner, como dicen los maestros, señorita, ya no hay respeto, ya no hay educación, ya no hay valores, y uno como padre tiene que poner, porque van a aprender a la escuela los conocimientos, pero en la casa son los valores, que es lo que uno les enseñe, señorita. Otro aspecto que tenemos que rescatar los padres de familia para ayudar a nuestros hijos a prevenir adicciones es rescatar la autoridad. Pero autoridad no quiere decir autoritarismo, autoridad de prestigio, que te crean. Eso es la autoridad de prestigio. Si tú tienes congruencia como mamá y como papá, si tú les estás diciendo, por ejemplo, a tus hijos que no se peguen y les pegas, dizque para darles la lección, pierdes toda credibilidad. Pierdes el prestigio ante ellos, no te creen. Y si no te creen, no hay forma de que puedas disciplinar. Entonces, parte de las estrategias de prevención de adicciones es que tus hijos te crean, que tus hijos sientan que eres una autoridad en la cual confiar. ¿Sabes otro punto que yo te recomiendo aquí? Es que no te acerques solo para criticar, sino para apoyar. Vamos a suponer que tu hijo va mal en la escuela y tú llegas y criticas. ¿Por qué no preguntas en qué te puedo ayudar? A lo mejor no lo puedes ayudar tú directamente, pero puedes apoyarlo con alguien que lo pueda técnicamente, pues auxiliar de alguna manera, que le dé técnicas de estudio, cómo aprender a aprender. Hay diversos aspectos con los que podrías tú apoyarlo. No, pero normalmente criticamos. Entonces el niño se cierra, ya no tienes autoridad sobre él porque se siente atacado. Apenas te ve, siente que lo atacas. Este punto es muy delicado. Otro, hacer que den la cara y reparen el daño es una parte también muy importante. Recuerda, que tu hijo sienta que tiene que enfrentar las cosas, que no te va a engañar, que no te va a ver la cara, pero por otro lado, no le pegues, que repare el daño. Con el hecho de dar la cara y reparar el daño tiene suficiente, ¿eh? No creas que es fácil, en lo absoluto lo es. Tan no lo es que muchos adultos pues probablemente no tenemos esa capacidad de enfrentar los errores y hacer algo para corregirlos. Así que si tú fomentas esto en tu hijo, vas a propiciar que tu autoridad se fortalezca. Otro punto que yo te recomiendo muy importante es limitar el consumo y poner ejemplos de pautas positivas y buenos hábitos. Hay muchos hogares donde los papás fuman, beben, se ponen borrachos incluso, y luego quieren que sus hijos no consuman. ¿Cuál es la pauta de consumo en tu casa? Cada vez que llegan invitados, ¿a fuerzas hay que beber? Recuerda que el tabaco y el consumo de tabaco, está muy comprobado esto, es la puerta de entrada a muchas otras adicciones, ¿eh? Y muchas personas adictas a distintas sustancias, normalmente empiezan por el tabaco cuando son muy niños. 11, 12 años es el promedio de edad en que muchos chicos empiezan el consumo de tabaco y abre la puerta a otro tipo de adicciones. Pero ¿dónde ven eso? ¿En la calle? Sí. ¿En la escuela? Probablemente. Pero seguramente en la casa, si tienen esas pautas. Si tu hijo sabe que tú no fumas, o tu hijo sabe que tienes una moderación en tu forma de consumir alcohol, pues tu hijo, tu hija, tendrá pautas de referencia. No estoy diciendo que con eso sea garantía, ¿eh? Estoy diciendo solamente que la pauta de consumo del hogar impacta directamente en la pauta de consumo individual de cada uno de nuestros hijos.